Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, Una Nueva Conciencia. Nuevamente con ustedes para tocar los temas que hacen portadas, que hacen titulares y que usted sigue en redes sociales, como las redes sociales de ICN, icn.digital. Sígalas. Entérese de las noticias nacionales, regionales e internacionales como debe ser, sin intermediarios, para que usted mismo se forme su propia opinión. Acá en el programa hacemos eso, mostramos opiniones diversas, puntos de vista, pueden ser divergentes, pueden ser diferentes al suyo, opiniones variadas, enfoques peculiares, particulares sobre los distintos aspectos que nos interesan. Hoy nos acompaña la buena amiga, la abogada Vika Martel. Ella es miembro del Partido Liberal, exdirectiva del Partido Liberal, y nos acompaña hoy para hablar precisamente del amor de sus amores, el Partido Liberal de Honduras. Bienvenida, Vika, gracias por acompañarnos. Miguel, por la invitación, muchas gracias. Es gratísimo volver a hablar de estos temas. Siento que somos un pueblo que nos encantan los procesos electorales y gracias por la invitación. Creo que está de moda nuevamente el Partido Liberal, por lo menos está en la noticia. Así bueno. Y me imagino que eso debe ser muy satisfactorio para ti. Hacíamos una broma antes de empezar el programa, que antes de que Vika naciera, seguramente su papá y su mamá dijeron, vamos a tener una o un liberal. Totalmente. Vengo de una familia absolutamente liberal. Hemos estado vinculados además a los procesos electorales, participando activamente. Siempre mi papá nos formó en la idea de la necesidad de participar, en la necesidad de tomar acción. No solo desde el otro lado de la barrera, sino siendo parte de la misma. Y efectivamente hemos sido políticos, tanto mi papá como mi hermano y yo, activos dentro del Partido Liberal. Bueno, Vika, mencionaste algo al inicio del programa. Está de moda el Partido Liberal. ¿Cómo te sentís después de ver que el partido ha estado enfrentando retos muy importantes desde el 2009, desde esta fractura que partió al país en dos, el golpe de Estado? El Partido Liberal pues se lleva la peor parte de esto. No solo hay desafectos del Partido Liberal, sépalo usted, también muchos miembros del Partido Nacional se decepcionaron de la política en ese momento, miembros del PINU, miembros de la Democracia Cristiana, y con el tiempo se aglutinan precisamente en el Frente Nacional de Resistencia Popular, luego en el Frente Amplio de Resistencia Popular, y terminan constituyendo a Libertad y Refundación. Un ala del Partido Liberal se larga, se junta con movimientos sociales, pero se queda un sector importante de liberales en el partido. Primera elección, alrededor de 700,000 votos en 2013, segunda elección baja a 450,000, 60,000 votos en el 2017, luego en el 2021 desciende a 360,000 y la gente empieza a decir, el Partido Liberal va para afuera, el Partido Liberal está muriendo, pero cuando uno empezaba a analizar los resultados notaba que el Partido Liberal seguía siendo muy robusto a nivel local, más de 800,000, 900,000 marcas, más de 90 alcaldías, 95 alcaldías hasta el día de hoy, y una veintena de diputados, y que era evidente que si la gente votaba al Partido Liberal en lo local, votaba al Partido Liberal en el nivel legislativo, lo que estaba ocurriendo era que un importante grupo de liberales, al ver las elecciones polarizadas, pues votaban contra el Partido Nacional. Así es. Ahora, la situación que está viviendo el partido, con un Partido Nacional después de 12 años en el poder, con desgaste, un Partido Libertad y Refundación que en apenas 2 años acusa un desgaste importante en el ejercicio del poder. ¿Ves al Partido Liberal finalmente en el 2025 alcanzando esos niveles de votación que le permitan alcanzar el poder 20 años después? 20 años. No, definitivamente el 2009 fue un momento de quiebre del partido. Nos quedamos haciendo frente muchos ahí y han sido amargas derrotas, ¿verdad? A lo largo de todo este periodo. La última catastrófica, que hasta los más liberales llegamos a pensar que el partido pues estaba en una situación realmente difícil y casi casi en coma, casi en cuidados intensivos. Exactamente. Sin embargo, los devenires de la política son así, de un día a otro las cosas pueden irse estructurando de otra manera, alineando de otra manera, y el Partido Liberal se presenta, que siempre lo fue, como una interesante opción, ¿verdad? El liberalismo está en el ADN del hondureño.
El ADN, uno va a los pueblos, uno va a los municipios y la gente todavía siente ese fervor, siente ese liberalismo, esa bandera rojo, blanco y rojo. ¿Qué pasa? Nos divorciamos de las necesidades o de lo que la gente está pidiendo. Nos divorciamos de las verdaderas exigencias de un pueblo, ¿no? Hoy, ante lo que está pasando, 12 años del Partido Nacional, una estructura del Estado, desde el gobierno que manejaba, según todo lo que hemos visto, cuestiones de crimen organizado. Hoy Libre llega con una alta expectativa y es difícil en un país con los problemas que tenemos nosotros que esas expectativas se cumplan, ¿verdad? Si abrís muchos frentes, al final se te complica bastante y el partido se presenta hoy como una opción, pero creo que es importante que veamos al partido como una institución a través de las cuales vamos a presentar opciones para, si llegas al poder, implementar políticas públicas desde un lado liberal, ¿verdad? Y no verlo únicamente como un vehículo a través del cual llegues a una posición y que después te divorcies de las ideas liberales. Vika, mencionaste el Partido Libertad y Refundación llega con altas expectativas de la población. Para la gente que está viendo el programa saben que el Partido Libertad y Refundación llega al poder con una coalición. Absoluto. Una coalición que integraba el PCH, que integraba el PIN-USD e integraba el Movimiento Honduras Humana. Esa coalición acuerpa todo un movimiento contra el gobierno nacionalista. El fuera Jo se hizo patente en esa elección y pasado un año uno empezaba a ver en las encuestas como algunos personas que eran auscultadas por estos estudios de opinión pública empezaban a distanciarse de la simpatía con el gobierno o con el partido oficialista porque entendían que la expectativa que se había creado no estaba teniendo resultados. Al principio del gobierno, el gobierno planteó la situación que encontramos fue difícil, hay una curva de aprendizaje, pero 2 años después se justifica que se siga hablando de echándole la culpa al gobierno anterior, que el aprendizaje continúa o en este momento ya se le pueden contar las costillas al gobierno. Mira, yo definitivamente creo que desde el instante cero en el que una persona o un equipo o un grupo dice vamos a aspirar a un cargo de elección popular o a un gobierno, tiene que saber a lo que llega, ¿verdad? Obviamente la curva de aprendizaje es alta, desgraciadamente en Honduras seguimos siendo un país en el que el clientelismo político juega en contra de los intereses del país. O sea, ¿cuántos funcionarios tardamos en formar y después tenemos que volver a formarlos? Y eso es algo que eventualmente va a tener que ir cambiándose porque necesitamos tener carrera del sector público y todo eso son decisiones complicadas, pero que si querés llegar a hacer algo diferente, tenés que tomarlas. Hoy creo que Libre llegó con altas expectativas, creo que el desgaste de la discusión política les está pasando factura. ¿Aceleró ese proceso de desgaste el confrontar a otros sectores? Yo creo que sí, yo creo que una vez que uno llega, el gobierno de todos los hondureños y el poder generar un espacio de diálogo, todos los hondureños tienen derecho a manifestarse y vemos en varios sectores, incluso desde instituciones del Estado, de Secretaría, de ministros, en el dime que te diré que realmente poco abona a la gestión pública que ellos tienen que hacer, ¿verdad? Y creo que eso les está pasando factura. Creo que el abrir demasiados frentes, no podés en un país con tantos problemas arreglarlo todo, y si arreglas un poquito de cada cosa se nota nada, cero. Entonces tomás 2 o 3 puntos y decís, esto es lo que voy a arreglar, esto es lo que voy a empezar a estructurar, esto es lo que voy a priorizar, y en base a eso la gente puede ir viendo, bueno, el sector salud, lo vamos a tomar como una prioridad, sector, digamos, lo que está pasando en El Salvador, seguridad, pero lo que no podemos es llegar y decir, está de moda Bukele, plan Bukele, o vamos a hacer lo que hace Bukele allá con las... O sea, ni siquiera es la misma realidad, ¿verdad? Lo que vive El Salvador con lo que vive Honduras, son distintos esquemas geográficos de distribución de población, muchas cosas, y no es como de la moda y lo implementamos. Y entonces creo que Libre ha abierto demasiados frentes, creo que tiene esa parte política de discusión que debería de ser el partido y no el gobierno el que lo desarrolle. Y en base a eso, la expectativa era tan alta
se habían puesto muchas esperanzas. Vos dijiste, muchos del PCH, toda la coalición Pino y tal, y cuántos liberales e independientes, que creo que hoy son el partido más fuerte de Honduras, ¿verdad? La base que te hace ganar o perder. 56% según la última encuesta del equipo de reflexión, investigación y comunicación de los jesuitas. Exactamente. Entonces, ¿cuántas de esas personas dijeron apostamos acá porque esta es la fórmula ganadora? Entonces, te das cuenta que llegan al poder, no tienen muy claro cómo es la gestión gubernamental, distinta a la gestión política o a la oferta política, y sí creo que les está pasando factura. Tienen todavía 1 año, 8 meses para poder hacer algunos ajustes, pero para poderle cumplir al pueblo hondureño tienen que empezar a hacerlo y ya, porque ya no hay tiempo. ¿Qué ofrecería el Partido Liberal de Honduras distinto a lo que ofrece Libertad y Refundación? Libertad y Refundación estuvo, dicho por sus propios dirigentes, 12 años en la calle, protestando contra el golpe, llegan al poder y les cuesta mucho gobernar. ¿Qué diferente puede aportar el Partido Liberal después de 20 años de ausencia de la gestión pública? Eso es una excelente pregunta y creo que va a depender mucho de quién sea el candidato del partido y de cómo enfoque, ¿verdad? Hablando de enfoques, cómo enfoque la gestión que quiere realizar. Definitivamente, si hablamos desde una perspectiva liberal, creo que es importante de entrada, pues en vez de ir creciendo ya en todo lo que es el sector gubernamental, reducirlo y hacerlo absolutamente eficiente, ¿verdad? No necesitas tantas instituciones para hacer bien las cosas. Al inicio de este gobierno vi la creación de otras más y seguimos gastando fondos dentro de un esquema en el que la mayor parte de los recursos se van en sueldos y salarios. ¿Meterías tijera como Milei al gobierno? No. Ojo, yo soy una liberal social y creo bastante en la importancia de la regulación gubernamental, creo importante, pero no es necesario crear más, o duplicidad, ¿verdad? Creo que eso es una cuestión, fortalecer la institucionalidad, que al final del camino creo que eso sea totalmente, hoy por hoy en Honduras no es nuestro fuerte, el sector gubernamental es muy débil. Crear, por ejemplo, este ministerio, creo que era anticorrupción, algo así, que estaba don Edmundo Orellana, me parece que es una duplicidad de otros que ya están y cosas así que creo que el partido tendría que reducir. Necesitas usar la mayor parte de los recursos del presupuesto, que por cierto es muy alto ya, en poder realizar obras. Eficientarla y dar respuesta. Infraestructura es fundamental para realmente desarrollar un país. Yo estuve una vez en una charla en la que decía Felipe González, en España, que una carretera une más que 1000 años de ser parte de un país. Decía, ¿cuánto vos haces creando una carretera que te mueva todas las personas, que te mueva comercio, que te mueva esa unidad que en Honduras todavía hoy carecemos? Vamos a la primera pausa. Estamos con Vika Martel, miembro del Partido Liberal, ex directiva del Partido Liberal de Honduras. En los últimos días, como dice ella, el Partido Liberal ha estado de moda. La semana pasada vimos cómo el Partido Liberal, vamos a ver, podemos utilizar muchas imágenes. Abrió las puertas y ventanas, abrió los brazos, se hizo grande nuevamente, admitiendo a 2 importantes figuras de la política nacional. El diputado del Congreso Nacional, ex diputado de Libertad y Refundación, Jorge Cálix, y el ex designado presidencial y fundador del Partido Anticorrupción y el Partido Salvador de Honduras, Salvador Narrala. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal dijo, son admitidos, vámonos a pausa. Estamos en Cuestión de Enfoques, ya volvemos. Seguimos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Gracias por su sintonía. Soy Miguel Cálix Martínez. Me acompaña Vika Martel, miembro del Partido Liberal. Hemos estado hablando sobre la situación del país, cómo el Partido Liberal, que hace 20 años llegó al poder, pues ve una posibilidad abrirse, mostrarse en el horizonte con estas nuevas incorporaciones de liderazgos
con dimensión nacional. En su partido la semana pasada se hizo realidad lo que había anunciado en fechas pasadas el exdiputado de Libertad y Refundación Jorge Cálix y el exdesignado presidencial Salvador Narrala. Fueron recibidos por el Consejo Central Ejecutivo y se sumaron así a las candidaturas de la diputada Maribel Espinosa, que también tiene que volver al Partido Liberal porque ha sido hasta hace poco diputada del PSH. Aunque ella diga que siempre ha sido liberal, la verdad es que fue elegida por el PSH. Y tenemos al diputado Marlon Lara, que no se fue, se quedó y que ha estado ahí librando una batalla muy fuerte en el Congreso Nacional, a veces incluso en contra de la opinión mayoritaria de los diputados de bancada. Un diputado liberal ve retornar a la diputada Maribel Espinosa, hemos tenido ambos en el programa, Vika, y luego, producto de la salida de Jorge Cálix, que todo el mundo lo conoció como liberal, por lo menos yo así lo conocí en el año 2005-2006, vuelve al Partido Liberal, pide retornar al Partido Liberal y no se viene solo, se viene con 8, 9 diputados. Ahora anda por ahí el debate de si el Edgardo Castro va o no viene, hay todo un debate, pero se sabe que 9 diputados de Libertad y Refundación se vienen con él. Una bancada de 50 se queda con 40 y no estamos contando los suplentes. Y además el exdesignado presidencial Salvador Narrala, que hasta inicios de este año, primer trimestre de este año, pues era miembro del Poder Ejecutivo, designado. No primer designado, eso no existe. Designado, uno de los 3 designados, pero obviamente con altas expectativas por la cantidad de votos y apoyo que aportó a partir de octubre del 2021. ¿Qué se siente, Vika, 2 meses después que todo el mundo se preguntaba, bueno, y es que en el Partido Liberal no va a haber movimientos internos, no va a haber candidatos, y de repente levanta la mano y pasa al frente la abogada Espinosa? Luego Marlon Lara se anima, pero ahí está. Luego dice Darío Vanegas que sí, pero luego que no. Luego dice Eduardo Maldonado que tal vez, y luego dice que no. ¿Cómo te sentías en ese momento? Que cuando incluso al ver estas dudas, hasta Luis Zelaya, que fue candidato y pierde las elecciones en 2017 y que había estado ajeno en la lucha después de la derrota en las primarias del Partido Liberal frente al abogado Yanni Rosenthal. Quiero que me cuenten los 3 sentimientos. Pucha, ¿no tenemos candidatos? 2, empieza a haber candidatos, pero nadie se anima. Y 3, ahora es que nos sobran. Bueno, la verdad es que la dinámica del Partido Liberal siempre fue así. El tener internas en el partido era algo que movía. Bueno, ustedes las inventaron. De hecho, y me recuerdo, creo que con Reina, creo que hubieron, no lo recuerdo exactamente, pero creo que hubo como 10 candidaturas. O sea, y después todos teníamos aquella capacidad rápidamente de reestructurarnos, de unirnos y de ganar campañas, ¿verdad? De ganar las elecciones y de gobernar, de hecho, 2 por cada una que ganaba el Partido Nacional. Así de amplia era la base del Partido Liberal. Era amplia y teníamos esa capacidad que creo que tanto a nivel nacional en distintos ámbitos como a lo interno del partido se perdió, esa capacidad de dialogar y de sentarnos en función de puntos en común para poder llegar a un objetivo mayor. Bueno, uno recordaba, Vika, que incluso cuando llegaban al poder, uno podía saber fulano de tal ministerio, de tal movimiento, fulano de tal, pero todos estaban claros que el presidente era liberal y trascendían las diferencias de movimientos en función de ello. Igual pasaba para la Corte, igual pasaba en el Congreso. Todo. De hecho, bueno, Mel Zelaya, cuando gana en 2005, ¿verdad? Incorpora a Gabriela Núñez, que había sido precandidata, a Marlon Lara, al profesor Pineda Ponce, descanse, y también a Juan Carlos Elvir. Hugo Noé Pino, ¿verdad? Que fue su ministro de Finanzas y su jefe de campaña, ¿verdad? Y todo aquello en una dinámica de liberalismo en función de gobernar juntos. Ese es el tiempo en que era vicepresidenta del partido. Del partido, correcto. En una época en la que todavía aquella efervescencia del sentimiento liberal era
mayoritaria en el país. Entonces viene y hoy por hoy, me decís, los sentimientos, bueno, creo que sí tenía... ¿Era un carrusel eso? ¿Era una montaña rusa? Entonces? No, ahorita la montaña rusa, ¿cómo sí, estamos? Realmente el partido ha perdido personalidad, ¿verdad? A la hora del protagonismo dentro de la realidad política nacional, no estamos, o sea, no somos protagonistas, estamos como un poco a la barrera y la posición del Central Ejecutivo creo que ha sido bastante opaca, ¿verdad? Una acciones que no se sabe cuál es realmente la línea que sigue y creo que eso también nos resta. Al final del camino, durante todo el tiempo que no fuimos gobierno, por ejemplo, si hay algo que nos pasó factura como partido era la posición de la bancada del Congreso Nacional del partido, en el que como liberales nos sentíamos expuestos a posiciones tal vez no válidas. Una pregunta, en la elección del 2013, cuando empieza el cuatrienio 2014-2018, todo el mundo se imaginó que el Partido Liberal iba a apostar por presidir el Congreso, porque tenían en conjunto con Libre, en conjunto con PAC, tenían más votos que el Partido Nacional. Sin embargo, deciden, en aras de la gobernabilidad, ese fue el argumento, permitir que presidiera el Congreso Mauricio Oliva. Me río porque me estoy acordando, y te voy a contar rapidito esa anécdota, de la reunión que hubo previo a esa decisión en el lago de Yohoa. Todos los alcaldes, diputados, muchos de los que estábamos en la campaña, nos reunimos ahí, convocados por Mauricio Villeda, que era presidente del partido. Y recuerdo que en esa reunión, que fue un sábado, don Mauricio Villeda manifestó ante todos los que estábamos ahí que iba a luchar por la presidencia del Congreso y por la directiva. Fueron sus palabras textuales. No sé qué pasó el domingo, pero el lunes amanecimos renunciando a luchar por la presidencia del Congreso y creo que hubiera sido interesante, ¿verdad? Como va a pasar ahorita en Francia, poder tener ese balance. Cohabitación. Claro, porque al final te obliga a gestionar mejor las cosas para llegar a acuerdos. A mí en algún momento recuerdo que para ese tiempo, y hay personas que son mejores para opinar sobre esto, se nos explicó que el Partido Liberal no quería ser copartícipe de cualquier desgaste del Partido Nacional en ese momento y que preferían aportar votos para la gobernabilidad, pero mantener una posición de oposición crítica y constructiva. El resultado de ello fue que en la elección del 2017 vuelve a pasar lo mismo. La proporción fue diferente porque ya el Partido Liberal pierde masa votante, sí. Y finalmente el Partido Nacional, con los votos de Alianza Patriótica, lograba esa mayoría absoluta que se necesita para dirigir el Congreso. Sin embargo, hubieron reuniones en función de lograr tal vez ese esquema, pero no era igual que 2013. Y probablemente la historia hubiera sido distinta, ¿verdad? Porque aquella, el Partido Nacional estuvo solo, con dos poderes al final del camino. Creo que la posición de no ser copartícipe no es válida, en mi opinión, obviamente. Cada quien cuando está en la posición toma las decisiones, pero creo que si uno está en la posición de gobernar un país, un poder del Estado, y peor, el poder legislativo es fundamental a la hora de por dónde camina el país. Empezamos a hablar de esto porque mencionaste, no me gustaba el rol de la bancada y en algún momento... A los liberales. Bueno, al punto tal que empezó a calificárseles de la misma manera que ustedes peyorativamente calificaban a la democracia cristiana. Se les empezó a llamar Partido Bisagra. UDC, exactamente, y lo fuimos, y con posiciones lamentables. Entonces, cuando el votante, que yo creo que a veces no valoramos el nivel del votante, se da cuenta de eso, llega y dice, no, por esta persona no puedo votar porque realmente no está representándome correctamente en el Congreso Nacional. Era lo más visto del partido, era la cara, ¿verdad? Y así fuimos tomando decisiones como bancada, ¿verdad? Erróneas, absolutamente, algunas de vergüenza, como aquella de que se vaya la MAS y porque realmente aquí todo está a cheque, ¿verdad? Para ponerlo ahí. Y luego nos encontramos en este año ante la situación de, bueno, ¿por dónde vamos a ir? El Partido Liberal bastante opaco, como decía, pero yo sí tenía la claridad de que siempre salen los candidatos y el partido todavía tiene esa fortaleza,
todavía es robusto en eso. Creo que hay más liberales y hay más espíritu liberal del que podemos pensar, ¿verdad? Y creo que en la medida que el partido pueda encaminarse, va a volver a tomar esa fuerza, porque muchos de los partidos como el PCH y partidos que han surgido son temporales, ya viste, de una elección, y creo que la institución que representa el partido nuestro todavía va a dar de qué hablar. A ver, nos quedan 2 minutos en este segmento. Dediquémosle 1 minuto a cada candidato, esto sin demeritar a la abogada Espinosa y a Marlon Lara. Hemos mencionado de ellos se trata de personas que dan el primer paso al frente, pero luego vemos a Jorge Cálix y a Salvador Narro. Hablemos de Maribel Espinosa, Marlon Lara, y les dedicamos el otro segmento a los otros. Cuando viste que la abogada Maribel Espinosa daba el paso al frente, ¿lo viste como una consecuencia natural de que la candidata de Libertad y Refundación fuera Rixi Moncada? Bueno, la abogada ya había manifestado en proceso anterior su intención de ser parte de una, o sea, de constituir un movimiento. Después se unió a Luis Zelaya, ¿verdad? Ella siempre ha tenido esa espinita. Es decir, ahí. No es su primera campaña. No es su primera. Y bien, o sea, en la medida, a veces hay que valorar mucho quién tiene el valor de dar el primer paso. No es fácil. Yo personalmente he sido parte de estructurar movimientos, por ejemplo, cuando le estructuramos el de Nueva Actitud en 2017, no es fácil formar todas las planillas que hay que presentar. No es fácil ser el primero que se lanza al agua. Fue el primero y hay que darle valor, ¿verdad? Porque también va generando aquella dinámica de cómo vamos estructurándonos, la dirigencia vuelve a ponerse alerta, y creo que es importante que tanto Marlon Lara como la abogada Espinosa hayan dicho presentes dentro del Partido Liberal, a la espera de otros. Está diciendo producción, también el abogado Canales, siempre se me olvida el abogado Canales. Todos, o sea, dentro del partido yo creo que hay que darle gran valor a las personas que dicen presente, tengo la intención de, en el camino puede darse aquellas negociaciones que son también válidas y decir, bueno, te voy a fortalecer o me fortalezco dependiendo de la realidad y de cómo vaya caminando la situación de la campaña, pero valorar esa intención de ambos, okay. de los tres, perdón. Has ponderado el esfuerzo de la abogada Espinosa, la primera, la que se atreve, la que no lo hace por primera vez. Al volver vamos a hablar de las otras candidaturas. Estamos en Cuestión de Enfoques con la abogada Vika Martel, hablando de la situación del Partido Liberal. Como lo dice la abogada Martel, está de moda el Partido Liberal. La pregunta es si será una moda pasajera o será una moda que perdure. Ya volvemos. Estamos en Cuestión de Enfoques, ICN, una nueva conciencia. No se pierda nuestra variada programación durante el día, noticiarios, programas para toda la familia, programas infantiles, programas de opinión como Cuestión de Enfoques, que es el que está usted viendo en este momento, analistas de la noticia, y otros programas que seguramente podrán gustarle o no gustarle. Pero lo importante es que opine sobre ello. Escríbanos a nuestras redes sociales, denos ideas, reporte nuestra emisión, reporte nuestra sintonía, por favor, en nuestras redes sociales. Se lo vamos a agradecer mucho. Queremos saber hasta dónde estamos llegando. Así que hoy estamos llegando seguramente a muchos liberales. ¿Qué mensaje le mandarías, Vika, a esos liberales, antes de hablar de los candidatos, que en algún momento se sintieron alicaídos? Tú estuviste alicaída. Que se sintieron un poco ansiosos, tú estuviste ansiosa, que estuvieron en algún momento enojados, tú estuviste enojada, y que en este momento empiezan a sentir nuevamente la enjundia liberal, ese gusanito de parece que mi partido esta vez sí. Bueno, todo va a depender, creo que todavía también estamos en inicios de una campaña, ¿verdad? Que empezó prematura también. Pero definitivamente terminaste el último segmento diciendo a ver si es temporal o es, yo creo... ¿Moda pasajera o moda que perdure? O moda que perdure. Realmente el Partido Liberal ha sido más que una moda y al país le interesa
que la institucionalidad de los partidos se fortalezca. Yo creo que esa dinámica de creación de partidos cada elección no es buena para la democracia, ¿verdad? Creo que fortalecer los partidos, un partido liberal robusto, partido nacional robusto, un libre hoy robusto, fortalece la democracia, ¿verdad? Y creo que el Partido Liberal ha sido estandarte de esas luchas, ha sido fundamental en la historia del país, y no creo que sea moda. Creo que estamos volviendo por nuestros fueros, como dicen, ¿verdad? Tenemos que retomar aquella grandeza siempre y cuando seamos capaces de trasladar las necesidades o las intenciones o lo que busca el pueblo hondureño a el nivel político. Mencionaste a los dos hijos del Partido Liberal. Sí, porque tanto el Partido Nacional, que nace realmente como Partido Nacional en los años 20, no nació a principios de siglo, pero es igual que, aquí se va a enojar la gente, es igual que el Olimpia. El Olimpia, fútbol nació mucho después, pero siempre hablan de sus inicios en los años 10, 11, ¿verdad? Sí, el Partido Nacional no nace con Manuel Bonilla, nace mucho después, pero es cierto, el Partido Nacional nace de una decisión del Partido Liberal, el Partido de Libertad y Refundación nace, y lo mismo podría decirse del PINO, de la Democracia Cristiana, y quizás menos de la UD. Antes de hablar de los candidatos, me gustó que mencionaste los otros partidos. ¿Qué le dirías a los seguidores del Partido Nacional, los eternos contrincantes, y qué le dirías a los miembros de Libertad y Refundación ahora que el Partido Liberal empieza a oxigenarse? No, yo creo que yo soy una persona que creo que el debate, en el disenso puede crecer uno mucho. A los del Partido Nacional va a ser difícil, viene un proceso de regeneración después de lo que pasó el partido con la última dirigencia que estuvo, ¿verdad? No va a ser fácil, pero si se logran enfocar, creo que van a lograrlo. Es un partido también con mucho tiempo. A Libre, igualmente, fortalecer la institución, que los liberales estemos al otro lado es beneficioso para que se fortalezcan ellos también, y en la medida que podamos enfocar las políticas desde cada ideología, pues, y que gane la que el pueblo decida, creo que vamos a fortalecer la democracia. Así que creo que podemos cohabitar todos siempre y cuando respetemos las posiciones y los espacios de cada uno. Cohabitar, pero en un gobierno del Partido Liberal. Bueno, creo que podemos lograrlo. Creo que esta vez sí podríamos. La gente está volteando a ver al partido. Creo que es un vehículo muy válido en esta ocasión, pero como te dije al principio, va a depender mucho de cómo vaya orientándose la campaña y de que la dirigencia, o sea, los que hoy dirigen al partido, no la dirigencia de base y tal, los que hoy dirigen al partido desde el Central Ejecutivo, tomen las decisiones adecuadas, respeten la institucionalidad, respeten la legalidad, respeten los procesos, ¿verdad? Cosa que no ocurrió en el anterior elección, ¿verdad? Nosotros personalmente fuimos víctimas de una arbitrariedad del Central Ejecutivo, o del presidente del Central Ejecutivo, quisiera pensarlo. Entonces, que mientras nosotros logremos eso, porque si no, lo que vas a lograr es un montón de facciones que al final no logren generar una fuerza como la que se necesita para ganar un proceso electoral, que ese independiente nos voltee a ver como una real opción de triunfo, ¿verdad? Y en esa medida es la única que podemos tener opción. Si no, lo que vamos a tener es un montón de partiditos chiquitos dentro del partido, de corrientes, sin que logremos el objetivo que realmente nos interesa, que es llegar al poder de la nación. Los tuquitos, como le suele decir un conocido dirigente, expresidente del Partido Liberal. A ver, volvamos a lo que te truje, como dijimos hace un rato. Primero fue la diputada Maribel Espinosa. Se lanza al agua, ok. Luego Marlon Lara. Tenemos a don Marlon Lara también desde el Congreso, librando su propia, muy callado, por cierto, muy discreto, ¿verdad? Sí. El diputado Marlon Lara. Y luego también nos ha acompañado el diputado Marlon Lara acá, muy contundente. Hay un detalle interesante de la diputada Espinosa y del diputado Marlon Lara. La diputada Espinosa estuvo acompañando posturas de la coalición mientras fue miembro de la coalición, pero apenas abandonó, se fue a la franca oposición. Y en el caso de Marlon Lara,
fue distinto. En el caso de Marlon Lara, desde el principio en la oposición, ¿verdad? E incluso en la oposición a las posiciones de su mismo partido. Es decir, lo que revela también que el Partido Liberal sigue muy debatiente, muy dialéctico, dinámico en su interior. Luego escuchamos la propuesta del abogado Rafael Canales, del Colegio de Abogados de Honduras, que anunció que iba a organizar un movimiento. Sabemos poco de lo que se ha hecho por ahí. En algún momento se habló también de que Darío Vanegas se pronuncia sobre la situación del partido, si debía o no debía haber apertura para el partido. Se le pregunta si vuelve a competir porque él no le fue nada mal en la última campaña, de hecho fue la tercera fuerza dentro del partido. Y luego se empieza esta expectativa de un par de meses sobre el periodista y dueño de HCH, Eduardo Maldonado. Una persona que compitió en las primarias del 2008, tú eras vicepresidenta del partido en ese momento, queda en tercer lugar después de la candidatura de Gabriela Núñez y de Elvin Santos, que fue una campaña muy peculiar, muy interesante, porque... porque Elvin... No, Elvin Santos y Roberto Micheletti. Elvin Santos y Gabriela Núñez vino después. Elvin Santos y Roberto Micheletti, que gana Elvin Santos, ¿verdad? Eduardo Maldonado queda en tercera posición, con muy buenas posibilidades, pero luego ocurrió la crisis política y tuvo a todo mundo por ahí, se pronunciaron los alcaldes, etcétera, y también finalmente dijo, no es mi momento. Y entonces ocurre lo que todo el mundo no se imaginaba. Es decir, Calix empieza a tener problemas en Libre. Y un pajarito nos contó, un pajarito muy cercano a la familia de Calix, que cuando se dio la crisis en el Congreso, él gana la presidencia, pero luego se le niega en la práctica, de facto, recibe llamadas del Partido Liberal. Y en esas llamadas, en algún momento, el diputado Calix agradeció la solidaridad, porque en ese momento era la solidaridad, y... pronunció una frase parecida a esta: en el Partido Liberal nací. No es cierto, Esa fue la frase, en el Partido Liberal nací. Entonces, ahora no, en la semana pasada, pues el diputado Calix fue recibido con bombos y platillos. Las últimas 2 semanas ha recibido y finalmente le abrieron las puertas al Partido Liberal, a él y a sus acompañantes. Correcto. Porque también... Lleva varios diputados. Exactamente. Y hemos visto cómo de una manera... No sé cómo calificarla, porque no es correcto que yo califique, pero me llamó la atención a un diputado de Libertad y Refundación la semana pasada diciendo que ni Calix ni todos los diputados que se habían ido con él habían sido de Libre, que nunca fueron de Libre y que la bancada lo único que estaba haciendo era depurándose. Hablemos de estos que hemos mencionado, Lara, Canales, Calix, antes de hablar de Narrala. Bueno, volvemos a lo que hablábamos antes. Rafa Canales, yo lo conozco, amigo. Expresidente del Colegio de Abogados. Expresidente del Colegio de Abogados. Marlon Lara también lo conozco. De hecho, yo recuerdo cuando él armó planillas, ¿verdad? Porque un buen amigo mío le ayudó mucho en ese proceso, ¿verdad? Y como te digo, fueron parte de una elección en la que hubo muchos candidatos. Creo que las posiciones, siempre y cuando sean en beneficio del país, son buenas. Que tu intención de participar sea la de generar un movimiento en función de ganar, ¿verdad? No de negociar, como a veces pasa, ¿verdad? Eso es válido. Ellos, como miembros del partido, que se quedaron también y que también hemos pasado ahí sufriendo estas derrotas, es válido su participación. Desgraciadamente creo que no es tan fácil armar. El partido, pues sí, ha venido sufriendo, digamos, un debilitamiento de su estructura ante los resultados, ¿verdad? Pero cuando te entusiasman, cuando te vuelve la efervescencia a ser parte de un esquema, pues vuelven a venir intereses, pero obviamente no va a ser tan fácil que todos armen. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro y que eventualmente se podrían dar
ese tipo de negociaciones que se dan en todos los procesos Entonces, ¿tú electorales. esperas que en algún momento en estos próximos meses, antes del llamamiento a elecciones o ya con el llamamiento a elecciones, una Maribel Espinosa, un Marlon Lara, un Rafael Canales, se sumen a algunos de los precandidatos que empiezan a surgir? Calix, ¿cómo ves el retorno? Y ahí sí se puede decir, el retorno del hijo pródigo. Bueno, yo conocí a Jorge Calix, sí, allá como cuando yo era en 2006, cuando era vicepresidente del partido, ellos participaban en procesos de juventud, estaban vinculados al partido, sí fue liberal. Creo que la situación, o sea, el Partido Liberal es un partido, tiene reglas, tiene normas, tiene estatutos que hay que cumplir, y creo que debe de respetarse también la legalidad, en el sentido de que debemos también primar el poder hacer las cosas bien, pues, o sea, sí creo en la apertura. Bienvenido todo el que quiera incorporarse al partido, porque creo que eso agranda la membresía, la dinámica interna es favorable, los partidos no pueden ser estáticos, creo que deben de moverse según las realidades que estamos viviendo, pero es importante que las autoridades establezcan claramente las reglas del juego en función de no violar, porque Miguel, aquella frase famosa en Honduras que la usamos o la usan para bastantes posiciones por esta única vez, que no sea también parte ahorita, ¿verdad? Los estatutos realmente deben de ajustarse a la nueva situación o a la nueva realidad que se está presentando, en función de que todos se sientan como integrados, y que todos, y también para proteger a los que vienen también, ¿verdad? En función de que esto, como te digo, se encamine a crear una fuerza robusta dentro del partido y no pequeñas facciones. Vamos a la pausa. Al volver vamos a hablar del elefante en el cuarto, el ingeniero Salvador Narrala. El ingeniero Salvador Narrala, el verdadero caballo negro de las últimas elecciones. ¿Y por qué mencionamos eso? Lo vamos a decir al volver de unos mensajes. Estamos con la abogada Vika Martel, miembro del Partido Liberal, exdirectiva del Partido Liberal, hoy acompañándonos en Cuestión de Enfoque. Ya volvemos. Seguimos en Cuestión de Enfoques hablando del Partido Liberal de Honduras, que en los últimos días ha tenido inusual movimiento. No es que no se hable del Partido Liberal, siempre se habla, son un actor importante en el Congreso Nacional, en las alcaldías, tienen una importante base local que les acompaña en todas las elecciones y que les es muy fiel, pero como usted lo sabe y lo hemos hablado en los primeros segmentos con la abogada Vika Martel, le ha abierto la casa, las puertas, las ventanas, y ahora viene el reto de los estatutos. Vika, ya hablamos de todos, hablemos ahora del caballo negro de los procesos electorales hondureños. ¿Por qué le decimos caballo negro? Porque la presencia de Narrala en el 2013 sin duda impidió a Libertad y Refundación ganar esas elecciones. O sea, el caudal de votos y la expectativa que generó en la masa antisistema y en contra de los partidos tradicionales conspiró en contra. Esto admitido por una persona miembro de Libertad y Refundación en ese tiempo. No lo vieron venir. Creyeron que le restaría votos al Partido Nacional y Liberal, y ocurrió todo lo contrario, se los robó a ellos en su cálculo. Luego en el 2017, para evitar ese riesgo, mejor aprovechan la debacle del PAC y lo traen a las filas, con lo cual llega a crecer ese voto de 990,000 del 2013 a un número de 1.2 millones de votos. Y luego en el 2021, pues finalmente se rompe el cuenco, porque esos votos de Narrala impedían que terminara de repuntar la candidatura de Xiomara Castro, y finalmente es innegable que junto con esa masa de votantes del Partido Liberal, del mismo Partido Nacional, logran el gane. Por eso le mencionamos el caballo negro, aunque vea usted las imágenes, por la forma en que fue vestido, al igual que, podríamos dedicarle el corrido del caballo blanco, porque se ve medio beige, pero realmente el ingeniero Narrala en su discurso siempre fue liberal. Esa fue la frase que utilizó.
y me fui a otros partidos, hice otros partidos para mostrarles que las cosas se tenían que hacer diferente. A ver, antes de hablar de los estatutos, nos quedan unos 10 minutos de programa, los vamos a administrar bien, Vika. ¿Te imaginaste alguna? Bueno, él siempre ha dicho que le ofrecieron ser candidato del Partido Liberal hace muchos años, como pasó con el licenciado Rafael Ferrari, en paz descanse. ¿Tú te imaginaste esto? O sea, ¿te imaginaste ver a Narrala convertido en... liberal, en la prima donna del Partido Liberal? Bueno, realmente sí era una opción. Desde la elección pasada había voces a lo interno del partido. Antes de que creara el PCH. Para el proceso anterior. Llamarlo sí. para que se sumara a la candidatura. Exacto, y que pudiera ser como una figura dentro del partido. No cuajó esa idea, ¿verdad? Y él se fue a elección, o sea, se fue al proceso en su partido y después decidió acuerpar la posición o la candidatura de Xiomara Castro en función de ver que era la única forma de vencer al Partido Nacional, y hay que ser realistas y honestos en ese sentido. Sin esa alianza no se hubiera logrado sacar al Partido Nacional del poder, ¿verdad? Por tanto, esas voces sí se venían. Honestamente hoy pensé que iba a seguir en el PCH porque ir a un proceso interno dentro del partido no es fácil. Yo creo que a veces las elecciones internas son mucho más complicadas que las generales, y solo los que hemos estado en el ajo de una interna podemos saberlo. Y este proceso no va a ser menos, puede ser muy dinámico y tal, pero la lucha va a ser fuerte. Así que pensé que se iba a quedar allá, pero lo vemos como parte del partido en las instalaciones del Central Ejecutivo. Exacto. Así que realmente... En olor de multitud, como diría. Igual no, como Jorge Cálix. Exactamente. Y como te digo, yo creo que todo esto viene a darle dinamismo al partido, pero no debemos olvidar dos cosas. La primera, enmarcar todas estas acciones dentro de la legalidad, ¿verdad? No podemos nosotros seguir improvisando, porque creo que muchos de los problemas de nuestro país se dan por la improvisación en todo sentido, ¿verdad? Y bueno, ahí vemos a los... entonces, eso por ese lado. ¿Puedo hacerte una pregunta, Vika? Ajá. Vemos a Pedro Barquero, vemos a Roberto Contreras. Son esas las figuras, estamos hablando del alcalde de San Pedro Sula. ¿Son esas las figuras de peso que tú deseabas volver a ver en la sede del Central Ejecutivo? Bueno, yo soy de la idea y creo que todas las figuras juegan un rol, son importantes y en determinado momento pueden ser vitales, ¿verdad? La alianza de Salvador Narrala con Xiomara fue fundamental para el proceso, por ejemplo, para que ganara Contreras abiertamente, fuertemente en San Pedro. Bueno, Pedro jugó un papel importante. O sea, creo que son figuras. Ahora, hay un tema importante y que no debemos dejar, y sí quiero mencionarlo. El Partido Liberal es un partido tradicional, es un partido con una estructura en la que se ha respetado mucho la dinámica interna, ¿verdad? De hecho, los liderazgos departamentales y municipales son fundamentales a la hora de tener intención de ganar un proceso. No solo basta ser altamente popular, y ahí yo creo que hoy por hoy hay un fuerte segmento dentro del Partido Liberal, de la estructura, digamos, tradicional del partido, ¿verdad? Que siempre ha manejado como dos estructuras, que todavía están pensando en figuras como Luis Zelaya, por ejemplo, como opción dentro del liberalismo, con una carrera ya hecha. El proceso electoral anterior viciado fuertemente en la interna, y que fue motivo de la pérdida de esa candidatura, ¿verdad? Se dio situaciones de fraude que se comprobaron. Entonces, al final, yo creería que hoy, 12 de julio, todavía es prematuro para poder dar por cerrado el tema de las candidaturas. ¿Tú sumarías a Luis Zelaya a ese grupo? Yo lo sumaría. Ah, bueno, miren qué interesante. Esto es un detalle importante. O sea, él no ha manifestado, pero sí, te lo digo porque hablo con dirigencia, siempre están en comunicación, todavía están, lo ven como una opción que ya caminó el proceso y que realmente se rompió
¿verdad? O no dio los frutos que se esperaban, puesto que el proceso electoral anterior sufrió de bastante manipulación. Es decir, estás mencionando a Luis Zelaya. Vamos a hablar en los últimos 3 minutos que nos faltan de uno muy rápido con el tema de los estatutos. Sin duda alguna los estatutos van a permitir que participen los movimientos, eso no tengo la menor duda. Ahora, me imagino que todo el debate de ustedes es en el tema no de la primaria, sino de la interna. Ustedes pondrían peros a que personas recién llegadas al partido y sin militancia ocupen las estructuras del partido. No, eso es imposible, no se porque puede. se necesita militancia. Eso lo estuvimos escuchando. Absoluto. Incluso de Francisco Cibrián. No hay ningún problema en ser candidato. Lo que sería muy complicado es ser dirigente porque y eso significaría que figuras de peso liberales que tienen militancia y ragar dentro del partido se tengan que sumar a estos movimientos para que ellos puedan tener eventualmente peso en las decisiones del partido. Es que Miguel, yo creo que tenemos que ver los partidos políticos como entidades en las que compartimos puntos en común, formas de pensar, ideología, forma de administrar un gobierno, ya sea local o nacional. Porque si no, entonces lo que estamos haciendo es usando nada más al partido como un vehículo para llegar al poder, independientemente de quién sea, y desnaturalizaríamos entonces realmente lo que debe representar un partido político, ¿verdad? Donde debe de haber comunión de ideas en función de objetivos comunes. Eso por un lado. Ahora, ojo, que los estatutos no es que abren la puerta a la participación de elecciones primarias. También tienen en los reglamentos establece que eso es algo que se debe de resolver. O sea, yo soy de la idea que hay que abrir el partido, que bienvenidos todos, pero que no se dejen en el camino cabos sin atar, porque al final, como te digo, en los reglamentos establecen que para participar en elecciones internas se necesitan los mismos requisitos para ser miembros del Central Ejecutivo. Y para ser miembro del Central Ejecutivo necesitas militancia. Es decir, tienes júbilo, pero pides cautela al partido. Absolutamente. Creo que es importante, que debemos crecer, que la situación del partido no nos permite el ostracismo que pueden creer en algunas posiciones de algunos dirigentes. Creo que hay que abrirnos, pero no dejemos la legalidad de lado. Hay que llevarlo de la mano y arreglarlo de la manera que en derecho las cosas se deshacen como se hacen, ¿verdad? Debe de haber, hay que buscar las maneras de hacerlo, porque es que si no, volvemos a lo mismo. O sea, seguimos patinando en hacer las cosas mal en función de un objetivo. Y eso al final te pasa factura. Antes de entrar a tu despedida del programa, que me gustaría que lo hicieras a la cámara, voy a aludir a una situación, a un artículo que tú sabes que escribí para una revista. Y te quiero hacer una pregunta que quiero que me contestes brevemente, ¿verdad? Todos los partidos tienen símbolos. Y en el Partido Liberal el símbolo era el sombrero de Rodas. Y yo en este artículo que hice sobre la simbología del poder dije que el Partido Liberal había perdido el sombrero porque se lo había llevado el expresidente Mel Zelaya. ¿El Partido Liberal está a las puertas de tener nuevos símbolos o está a las puertas de recuperar el sombrero de Rodas? No, yo creo que debemos... como te dije al principio, hay que ser dinámicos y nuevamente creo que el partido debe de buscar esas nuevas simbologías, porque también tenemos que pensar en un votante joven que tal vez no se siente tan identificado y hay que ser voz de ellos también. Entonces creería que va a haber nueva simbología y vamos a tener que escuchar esas voces que queremos atraer, porque hoy por hoy no hemos sido atractivos para el joven, para que podamos recuperar esa membresía y fortalecerla nuevamente, y que no seamos una moda nada más para el proceso electoral, sino que también podamos lograr ser gobierno y hacer las transformaciones de las que tan orgullosos nos hemos sentido. A ver, en menos de un minuto para que te despidas a la cámara. Es el momento de las milicias eternamente jóvenes. Dirígete a los miembros del partido de la población, por favor. Gracias, Miguel, por la invitación. Definitivamente creo que yo siempre me mantuve en el partido, nos mantuvimos porque tenemos... somos parte del partido no tanto por liberal de moda, sino porque realmente creemos en las ideas liberales, y hoy por hoy la dinámica política nos ha vuelto a poner en la palestra
debemos de administrar bien esa posibilidad, porque si no podemos quedar como estos futbolistas que son promesa, pero que al final no descollan, ¿verdad? Tenemos que administrar bien esa nueva oportunidad que se nos presenta y no olvidar la legalidad, ¿verdad? Creo que es fundamental, porque debemos de ir cambiando ese tipo de errores que se cometen por esta única vez. Debemos de luchar en función de llegar al poder, ¿verdad? No solamente de negociaciones o cosas que se puedan dar por intereses personales, y creo que el Partido Liberal, estoy convencida que el Partido Liberal todavía va a dar grandes batallas en el país. Estoy convencida, y es el momento de que nos remanguemos la camisa, nos pongamos a trabajar, seamos parte de esos procesos. Yo siempre le digo a la gente con la que hablo, no quiero saber de política porque no me interesa. Sí le interesa. Una sola decisión política puede cambiar la realidad de millones de personas. Entonces, no volteemos la cara a lo que realmente interesa y a lo que necesitamos como país. Creo que la deuda que los políticos tienen o tenemos siendo política con el pueblo hondureño es enorme, y hay que empezar a saldarla. Bueno, Vika, muchas gracias. Bueno, ustedes han visto una entrevista donde se ha hablado sin tapujos, desde el corazón y también con la razón, precisamente pidiendo que las personas se involucren, participen. No importa si usted se ha alejado de su partido, no importa si usted no ha militado en un partido, no importa si usted ha sido indiferente, participe en el partido de su preferencia. Y como les ha dicho la abogada Vika Martel, si es en el Partido Liberal, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue el programa de hoy. Soy Miguel Calix Martínez. Esto fue Cuestión de Enfoques. Síganos en la programación de ICN, Una Nueva Conciencia.